en el libro, si usted puede abrir su Biblia, allí en el libro de Hebreos 11:1, ¿sí? Un versículo muy conocido donde está hablando acerca de lo que es la fe. Amén. Ojalá que en esta noche podamos seguir con esa fe, ¿sí? Esa fe que el Señor nos demanda, esa fe que el Señor pide y esa fe que tuvimos cuando nos acercamos al Señor, ¿sí? Porque la Biblia nos dice que a través, la fe viene por el oír y el oír de su palabra. Amén. Y bueno, entonces vamos a ir a Hebreos, que creo que casi todos ya lo sabemos a este versículo. Hebreos capítulo 11, versículo allí 1, ¿sí? Habla acerca de lo que es la fe. Y yo puse aquí como, título de este mensaje, caminando por la fe y no por la vista. Amén. Muchas veces nos toca vivir esto, ¿sí? Muchas veces no, digo que cada día. Para mí es cada día, ¿no? Tenemos que vivir por fe. Saber lo que dice aquí entonces, en hebreo dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Retiramos de vuelta, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque usted no lo ve, pero lo está creyendo. Amén. En pocas palabras resumidas. Entonces, yo puse un ejemplo aquí como ilustración. Cuando usted va a viajar, no sé si usted ha viajado en avión, pero sucede, ¿no? Que usted va viajando en avión y dice, bueno, me voy a subir al avión y voy a llegar a Ecuador, por ejemplo, ¿no? Bueno, y usted, ¿qué iba? Al subirse en el avión, íbamos confiando ¿en quién? En el piloto, ¿sí? Que iba a llegar a destino de nuestro vuelo, de nuestro viaje, ¿sí? Y bueno, la fe es algo parecido, ¿no? Es algo que está allí, que nosotros tenemos que confiar, tenemos que creer que vamos a recibir eso que estamos pidiendo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, pero la fe, yo puse acá, no es una emoción pasajera, es un principio para nosotros poder conectarnos con el Señor. Amén. Es decir, no es algo que usted lo siente en la emoción, sino que usted lo tiene que vivir. Saber que cada día usted se tiene que conectar con el Señor para vivir a través de la fe. Hace poco estaba hablando con una persona y esta persona me dijo, una persona que tiene dinero, ¿verdad? Pero esta persona me dijo que estaba atravesando cierta situación de enfermedad y ha tenido que gastar sus ahorros y todo eso. Y me dice, ahora recién voy a comenzar a vivir por fe. Y yo por respeto no le dije nada, ¿no? Pero yo dije, entonces, no sabe lo que es vivir por fe. Porque yo creo que la fe tenemos que vivirla cada día. Amén. Cada día en la vida de los cristianos tenemos que vivir por fe, como dice la palabra del Señor. Amén. Creyendo en aquello que no estamos viendo, pero lo estamos creyendo que lo vamos a recibir. Esa es la fe, ¿sí? Esa es la fe que el Señor nos demanda, esa es la fe que el Señor pide de cada uno de nosotros. Y yo puse algunos ejemplos aquí que vamos a hablar acerca de 3 cosas que nosotros tenemos que vemos a través de la fe. Y quiero buscar que ustedes me ayuden a buscar en uno de los 2 pasajes en Mateo capítulo 9, versículo 29, y el otro es Mateo 8:13, ¿sí? Son 2 pasajes que vamos a compartir en esta noche acerca de la fe. ¿Qué fue lo que pasó con la vida de estos hombres, ¿no? 2 pasajes muy conocidos, pero que podemos ver cómo la fe actuó en la vida de estos hombres. Vamos a ir al primer ejemplo, entonces Mateo 9, 29, y dice allí la palabra del Señor, aunque me voy a referir más a este versículo, pero podemos leerlo un poquito más arriba para que podamos entender el pasaje. Dice,
2 ciegos reciben la vista. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces le tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe será hecho. Amén. Qué lindas palabras, ¿verdad? Yo me gozo o me gozaba también cuando leía esta palabra del Señor, porque qué lindo que el Señor pueda decir eso de nosotros. Conforme a tu fe será hecho. Amén. Quizás a veces nosotros le estamos pidiendo algo al Señor, pero a veces siempre entra un poquito la duda, a veces entra el miedo, a veces entra el temor, pero sobre todo a veces la duda, ¿no? Esa incredulidad que no sabemos si se va a hacer o no. Pero qué lindo, porque el Señor le dice a estos hombres que no tenían vista, le dijo: ¿ustedes creen que yo puedo hacer algo? Y ellos le dijeron: sí, Señor, ¿no? Es como un soldado, ¿no? Cuando dice: sí, Señor. Bueno, ellos dijeron: sí, Señor, creemos, ¿verdad? Y allí dice que el Señor tocó sus ojos y le dijo: conforme a tu fe o conforme a vuestra fe os será hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero ellos, ¿qué hicieron? Al revés, ¿no? Dice que salieron y divulgaron por todos lados lo que el Señor había hecho. Amén. Qué lindo esto. A veces nosotros no entendemos, bueno, ¿verdad?, por qué no podemos contar, pero yo creo que en estos tiempos, qué lindo es contar lo que el Señor ha hecho, ¿no? Cuando uno escucha los testimonios, el testimonio de la hermana, ¿no?, que decía cómo Dios le sanó, cómo no llegó a tener que hacer ese tema de las diálisis. Eso es maravilloso, hermanos, porque uno se tiene que gozar, ¿sí? Se tiene que gozar y sentir esa convicción, ¿verdad?, en nuestro corazón de que Dios es un Dios real, que Dios es un Dios de poder y que Dios quiere que nosotros activemos nuestra fe. Amén. Dios desea que nuestra fe sea activada cada día. Y como yo dije hoy al principio, ¿verdad?, muchas veces nosotros intentamos a veces caminar por la vista. Es que muchas veces, hermanos, no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que activemos nuestra fe. Amén. Que Dios nos ayude a que cada día, no solamente cuando nos pasa algo, como me dijo esta mujer: ahora voy a comenzar a vivir por fe, ¿verdad? Y yo decía: entonces, los años atrás, ¿por qué vivió? Por la vista. No me lo dijo, ni yo le dije tampoco, ¿verdad? Pero fue lo que yo entendí. Entonces estaba viviendo por la vista, porque quizás ella tenía para sustentarse, para ella, para su familia, ¿verdad? Pero ahora en esta circunstancia, que tuvo que gastar sus ahorros y, bueno, dejar de trabajar y todo eso, ¿verdad? Ahora dijo: bueno, recién ahora voy a comenzar a vivir por fe. Pero esto no tiene que ser así en la vida del cristiano. Para mí, lo entiendo, que cada día nosotros debemos de vivir por fe. Porque esto es lo que le agrada al Señor. Amén. Esto es lo que el Señor, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Que Dios nos ayude a vivir cada día por fe. Pero vamos a ir a Mateo también, un poquito más adelante, capítulo 8, versículo 13. También vemos este pasaje un pasaje muy lindo que también conocemos, cuando Jesús dice: sana al siervo de un centurión. Vamos a leerlo y vamos a recalcar el versículo 13, pero vamos a leerlo para poder entenderlo un poquito mejor. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre
bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Aquí vemos otro pasaje muy conocido, pero qué lindo, ¿verdad? Porque este pasaje también nos enseña a nosotros poder entender y poder saber que el Señor le dio la palabra a este hombre, y este hombre, el Señor le dijo, bueno, yo voy y iré y le sanaré. Y este hombre le dijo, no, Señor, no es necesario que tú vayas a la casa, sino solamente di la palabra y será hecho, ¿verdad? Un hombre con una autoridad, un hombre con una responsabilidad que tenía allí en el ejército, pero qué lindo, porque este hombre tenía algo, ¿verdad? Tenía fe, amén, que solamente el Señor iba a decir la palabra y allí iba a ver el milagro. Y fue así, porque allí recibió el milagro que necesitaba, amén. Y el versículo 13 dice, ve y como creíste, te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. No sé si a usted le ha tocado vivir quizás alguna situación así. A nosotros nos ha tocado vivir situaciones y tenemos un testimonio que quizás creo que mi esposo, no me acuerdo si lo contó o no, pero que lo vivimos allí en Ecuador, de un muchacho Shuar que, bueno, él tuvo un accidente en la moto, quedó como un vegetal. Cuando nosotros fuimos a la casa, me acuerdo que no conocíamos los hermanos pequeños que iban a la escuela bíblica, pero cuando nosotros fuimos a la familia, esta es una familia muy humilde, hermanos, muy humilde, ¿verdad? Y saben que cuando nosotros entramos allí al cuartito, donde ellos tenían un cuartito de madera muy humilde, con una camita y un colchón, y había mucha gente que estaba allí alrededor, ¿verdad? Algunos llorando, su mamá, sus hermanos, los vecinos, ¿verdad? De verlo que con 20 años estaba hecho un vegetal, simplemente lo único que él hacía era mover los ojos, ¿verdad? Para aquí y para allá. Después estaba allí, ¿verdad? Como quieto, o bueno, como dicen, ¿verdad? Los ecuatorianos, tieso. Estaba allí, no podía mover nada, estaba con pañales, ¿verdad? Porque usaba pañales, tenía sondas por todos lados, realmente daba pena mirarlo. Pero me acuerdo que nosotros entramos, le pedimos permiso a la madre, le dijimos, mire, somos pastores, porque ahí nos presentamos y queremos orar por él. Nosotros creemos que Dios puede hacer milagros. Mi esposo le dijo, ¿usted cree que Dios puede obrar? Así le preguntó a la mujer. La mujer dijo, sí, pastor, creo que Dios puede obrar. Nunca habíamos hablado con ella, nunca habíamos tenido relación, vamos a decir, con la familia de los niños que iban a la escuela bíblica, pero Dios nos dio esa oportunidad. Y saben que nosotros oramos y bueno, quedamos a las órdenes y empezamos todos los días a asistir a la casa, viajábamos. Teníamos que llevarle a un centro de rehabilitación, le llevábamos a la ciudad porque era en una comunidad, le traíamos, de lunes a viernes le llevábamos, le traíamos, mi esposo le cargaba porque no podía caminar, ¿verdad? Y saben que Dios comenzó a obrar en la vida de este joven. Solamente él no podía mover los brazos, no podía mover los labios, no hablaba, no se movía, como le dije, solo los ojos. Mi esposo le hizo hacer la oración y le dijo, solamente muéveme los ojos si me estás
le hacía el movimiento con los ojos y así el Señor comenzó a obrar. Comenzó a obrar, hermanos. Fue de tal manera que tuvimos más de 4 meses asistiendo con este joven al centro de rehabilitación. Pero en medio de esos 4 meses, cada día podíamos ver cómo Dios iba obrando, cómo Dios iba tratando con nosotros para que viéramos cómo Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios de poder. Y saben que, para hacerle un poco corta la historia, nosotros empezamos, primero tuvieron que sacarle para poderlo alimentar, porque se alimentaba por sonda, me sale ahora la palabra, no recuerdo, traqueotomía puede ser, tenía aquí, le tuvieron que sacar, para después la mamá le podía dar con cuchara. Todo fue un proceso como un bebé prácticamente, pero Dios lo hizo en 4 meses. Los médicos le habían dicho, él va a quedar así, no va, está todo sano sus órganos, pero él no va a poder hablar, él no se va a poder mover, van a tener que conseguirle una silla, ¿verdad? Y le dieron, como decimos a veces, ¿no? Le dieron para atrás. Pero nosotros íbamos y le cambiábamos la mente, decíamos, no, Dios va a obrar y Dios va a hacer un milagro. Y se llama Rinaldi. Rinaldi, tú vas a caminar, tú vas a andar, tú vas a jugar, tú vas a volver a ser lo que eras antes. Y saben que Dios comenzó a orar en la vida de este joven y fue tremendo lo que Dios hizo. Nosotros lo subíamos a nuestra camioneta que teníamos allá y le poníamos la música cristiana. Le poníamos a Cristin Di Clario, ¿verdad? Y saben que él le encantaba la canción, ahora no me danzando cada temporada. Esa canción le poníamos y él miraba la pantalla y saben que empezaba a mover la cabeza, ¿no? Y Dios comenzó a hacer tantas cosas, hermano, que nosotros nos maravillamos porque después Dios empezó a orar, a balbucear y le decía, pastor, póngame la canción, y así empezaba. Un día le llevábamos ahí a la rehabilitación, le comprábamos pancitos, porque la mamá le daba de comer, ¿verdad? Y un día nos pidió pan. Dice, pastor, cómprame pan de chocolate. Y así nosotros nos quedábamos así, ¿verdad? Mirando cómo Dios iba obrando, hermanos. Conseguimos silla de ruedas, pero allí también, aún en medio de eso, el Señor iba obrando, iba fortaleciendo sus huesos. Un día la mamá estaba en el patio y dice que comenzó a gritar y le dijo que ya no quería que le llevara a hacer sus necesidades, sino que él quería ir por sí solo, quería bañarse porque tenía que ir al río a bañarse, ¿verdad? Y todo Dios comenzó a obrar. Y en 4 meses este joven hizo lo que nosotros creímos. Yo no sé si la familia creía, pero nosotros siempre, desde que llegamos hasta el momento que dejamos de asistir allí, ¿verdad? De asistir, vamos a decir, a llevarles al centro de rehabilitación, vimos paso a paso cómo Dios fue obrando. Y antes de venirnos, Dios nos dio la oportunidad de irnos a despedir de Él. Nos despedimos, nos sacamos una foto, subió de peso, aquello, bueno, hasta anda en moto nuevamente, ¿sí? Dios lo hizo, hermano. Y saben que yo no sé si él tenía fe, él nos decía que sí, que él tenía fe, pero nosotros sí teníamos fe de que él se iba a levantar, de que él iba a andar. Amén. Y yo no sé en esta noche cómo está nuestra fe. Quizás usted dice, bueno, estoy bien, estoy sano, mi familia está sana, pero no solamente necesitamos la fe para la sanidad. Amén. Para el día a día necesitamos la fe. Para ese día tras día que a veces tenemos que hacer cosas que son desafíos grandes que tenemos que hacer. Hay desafíos que a veces no solamente en nuestra economía, aún dentro de la iglesia hay desafíos. Y yo sé que en esta iglesia hay desafíos grandes que tienen que lograr, que tienen metas que quieren cumplir. Pero en esta noche yo quiero desafiar a la fe de cada uno. No solamente a la fe que pueda tener el pastor, la pastora, sino a la fe que cada día nosotros también necesitamos como iglesia.
de saber que, bueno, si decimos vamos a hacer esto, lo vamos a lograr. Amén. Porque esa fe también es la que nos hace creer, aunque no vemos, pero creemos, tenemos la certeza de que se va a hacer, de que se va a realizar eso que estamos pidiendo. Quizás en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, pero aún como iglesia estamos teniendo metas, o hay propósitos, o hay proyectos. Hay proyectos que queremos realizar. Y que en esta noche podamos tomar estas palabras. Conforme a tu fe, será hecho. Conforme a la fe que usted tenga, que yo tenga, va a ser hecho. No sé lo que el Señor en esta noche quiere con la fe que usted tiene. No sé si es mucha, si es poca, pero recordemos lo que dice el Señor. Si tan solo tuvieras la fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, sal de ahí y ponte aquí y será hecho. Amén. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, en esta noche vamos a creer que lo que le vamos a pedir al Señor, Él lo va a hacer. Como decía la hermana, necesitaba ese dinero, le pedí al Señor y el Señor me dio para cubrir esa deuda. Amén. Que cada día no sea solamente en situaciones o circunstancias específicas, sino que cada día sea el día tras día. Como compartí cuando me tocó en la reunión de mujeres, quizás alguna se acuerda, otra no, pero yo dije, desde el día que salimos con mi esposo a la obra, más de 32 años ya, ¿verdad? Desde ese momento nuestra vida ha sido una vida de fe. Hemos pasado momentos difíciles, pero siempre hemos visto la mano del Señor. Y sé que la seguiremos viendo. Sé que la seguiremos viendo. Y a veces el Señor nos sigue sorprendiendo, porque siempre recuerdo ese versículo que lo pusimos en nuestra tarjeta de cuando nos casamos, que dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas en Cristo Jesús. Y sabe, ese versículo hasta el día de hoy, que vamos a cumplir en el mes de agosto 38 años de casado, se ha hecho una realidad en nosotros. Dios no nos ha dejado faltar nada. Pero ¿saben por qué? Porque la fe siempre ha estado en nosotros. Ojalá que esa fe también nosotros podamos tenerlos, hermanos, día tras día. Amén. No porque usted quizás tenga, allí, bueno, tengo mis ahorritos, tengo mi plata guardada, tengo una casita o tengo esto. No ponga sus ojos en eso, ponga su confianza en el Señor. Porque eso es lo que es la fe, el confiar en Dios. Aunque no haya nada, yo sigo confiando en el Señor. Amén. Aunque quizás esto es difícil a nuestros ojos para poder lograr. Yo tendría una cantidad de testimonio de decirle cómo nosotros logramos cosas allí en Ecuador. Pero la logramos a través de la fe, creyendo que cada cosa que nosotros le pedíamos al Señor, el Señor lo hacía. No es porque somos mejores, pero sí teníamos la fe que el Señor nos pedía y que nos pide a través de su palabra, tan solo como un grano de mostaza. Pequeñita, pero para los ojos del Señor es grande. Así que en esta noche no quiero robar mucho el tiempo, pero sí quiero pedirle que usted se ponga de pie. Y yo no sé lo que usted le está pidiendo. Quizás usted necesita un mejor trabajo. Quizás usted necesita allí concretar algún proyecto que pueda tener. No sé qué es lo que pueda hacer, pero yo le desafío en esta noche que usted siga creyendo. Que esa fe que está en su corazón usted pueda tener la certeza, como dice, y la convicción en su corazón de que se va a realizar eso que usted le está pidiendo al Señor. Recuerde, conforme a la fe que usted tiene, será hecho. Amén. Quizás en esta noche hay algo que está en su corazón. Si usted dice, ¿cómo me gustaría tener una casa? Dígale al Señor, eso es lo que yo quiero, Señor. Quizás por año estoy alquilando, estoy pagando,
Yo no sé cómo, Señor, tú lo puedes hacer o tú lo vas a hacer, pero yo lo creo. Algún día le voy a contar cómo nosotros adquirimos, todavía no es nuestra, pero una casita que tenemos, que estamos pagando en Fray Bento. No se la voy a contar ahora porque se me iría muy largo, pero algún día le voy a contar. Nunca pensamos todavía, como le dije, no somos los propietarios, pero nunca pensamos que podíamos tener esto. Amén. Y Dios lo puede hacer. Si usted en esta noche necesita una casa, que sea suya, que usted diga, yo no quiero pagar más alquiler, iba a decir arriendo, alquiler. Usted dígale, Señor, yo quiero tener mi casa. Y yo lo creo. No sé cómo tú lo vas a hacer, pero yo creo que tú lo puedes hacer, porque para ti no hay nada imposible. Si usted necesita un mejor trabajo, pídale al Señor. Si usted necesita que ese proyecto que usted está pensando, que está allí dándole forma o está tomando forma, que sea realizado, pídale al Señor. Que el Señor le dé esa fe, que usted pueda ver más allá, que aún no solamente pueda alcanzar quizás aquí en Durazno, sino que pueda alcanzar aún a los 19 departamentos de Uruguay, puedan llegar quizás esos sueños que usted tiene, o quizás eso que usted está proyectando para poder ser un empresario o una empresaria. Crea, porque para Dios no hay nada imposible. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor. Gracias.